Hola, buenas noches, mi nombre es Yesenia Lua, soy estudiante de Ingeniería Industrial. El tema es la unidad 1, la materia es Estadística Inferencial Industrial. El profesor que le imparte es el profesor Juan Morales. Mi número de control 1829-2769. Soy del grupo Y, del semestre 3, de modelo semipresencial. Voy a iniciar con este tema con una introducción a la estadística. ¿Qué es la estadística? Se llama estadística inferencial o inferencial estadística a la rama de la estadística, encargada de hacer deducción, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra de conjuntos. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. Por ende, la estadística inferencial es sumamente útil en el análisis de poblaciones y tendencias para hacer una idea posible de las acciones y reacciones de la misma de cara o condiciones específicas. Esto no significa que se las puede predecir fielmente, ni que estemos en presencia de una ciencia exacta, pero sí de una aproximación posible al resultado final. ¿Qué es la definición definiciones introductorias? En las definiciones introductorias vemos lo que es datos, estadística, población, censo, muestra. Datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar las informaciones para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un conjunto de miembros seleccionados de una población. Ahora vamos a iniciar con el capítulo 1, Introducción a la Estadística, de la página 142. La introducción ya se la di, nada más que ahora vamos a ver lo que es principios básicos del pensamiento estadístico. En este tema vamos a ver lo que es contexto de datos, fuentes de datos, métodos de muestreo, conclusiones, implicaciones prácticas. Iniciamos lo que es contexto de datos. Es un conjunto de circunstancias que se produce alrededor de un hecho o evento. Fuente de datos, información o diversos tipos de documentos que contiene datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte del proceso de investigación. Sobre el método de muestreo, se conforman en correspondencias con los tipos de muestras que se necesitan seleccionar. Es evidente que el tipo de muestra está en relación directa con los objetivos de trabajo y el tipo de estudio que se necesita hacer. Conclusiones es la premisa final de un razonamiento cuya validez se desprende de la premisa anteriores. Conclusión puede ser verdadera incluso si sus premisas no lo son, de manera que una conclusión válida no hace válidos también los pasos dados para llegar a ella. Implicaciones prácticas. Se debe describir en forma expresa y muy bien argumentada las implicaciones prácticas de los resultados de investigación, es decir, si con los resultados se resuelve algunos problemas prácticos de fenómeno a estudiar, esta aplicación práctica implica no quedarse en un nivel de diagnóstico, en lo contrario, dar propuesta de solución. Seguimos con el pensamiento estadístico. Aquí vemos un ejemplo. Hay una tabla 1.1, datos utilizados para analizar. En esta tabla, para mí, esa tabla no sabe que se representa, no hay referencia, y ninguna fuente. Seguimos con el pensamiento estadístico. Lo que es el contexto de datos, tal como se presenta en la tabla 1.1,
carecen de contexto. No se indica qué representan los valores, de dónde provienen ni por qué se recabaron. Los datos de la tabla 1.1 se tomaron del conjunto de datos de 3 del apéndice B, libro Estadística Mario S. Triola, onceava edición. Representan los procesos en kilogramos de estudiantes de Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Los valores X son los pesos registrados en el mes de septiembre de su primer año de estudio, y los valores Y son los pesos correspondientes registrados en abril del siguiente semestre. Por ejemplo, el primer estudiante pesó 56 kilos en septiembre y 53 kilos en abril. Estos pesos están incluidos en un estudio descrito en el artículo Change in the Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Year of College, a Student College Health, volumen 55, número 1. En el título de artículo nos indica el objetivo del estudio: determinar si los estudiantes universitarios realmente aumentan 15 libras de peso durante el primer año de estudio, de acuerdo con la leyenda llamada Fishman 15. Sí, creo que sí es 15. A ver, un momento. Para mí, esta parte de quise agregar una pequeña introducción, una conclusión. Fishman 15. Okay. Para mí, como les comentaba, este punto de vista yo lo veo que, revisando la tabla 1.1, donde menciona este contexto, está registrado 5 muestras y se contradicen con las creencias de que los estudiantes universitarios suele aumentar 15 libras, ya que podemos ver en esa tabla que el primero baja 3, después solo baja 1 y el último sube 4, por lo tanto solo uno de los 5 aumenta. Aquí vemos, baja 3, baja 1, sube, aquí ya vuelve, aquí voy a subir. Iniciamos sobre lo que es fuente de datos. Es necesario considerar la fuente de datos y tomar en cuenta si esa fuente es objetiva o si existe alguna razón para pensar que está sesgada. La medición de la tabla 1.1 fue realizada por investigadores respetables del Departamento de Ciencia de la Nutrición de la Universidad de Rutgers. Los investigadores no tienen razón por distorsionar o modificar los resultados con la finalidad de apoyar alguna postura de beneficio personal. No ganan ni pierden si alteran los resultados. No recibieron un pago de una compañía que pudiera beneficiarse de resultados favorables. Podemos tener la confianza de que estos investigadores son imparciales y que no alteraron los resultados. Aquí también yo quise poner una nota o un punto de vista que puede que no alteraron los datos, pero considero que la investigación existe alguna razón para pensar que está sesgada, ya que en la tabla 1.1 se muestra que baja de peso, solo uno sube, considerando que solo está esta muestra de 5. Sobre el método de muestreo, al reunir datos muestrales para un estudio de método de muestreo que se elige, puede afectar de manera importante la validez de la conclusión. Los pesos de la tabla 1.1 provienen de la muestra más grande de peso incluida en los conjuntos de datos 3 del apéndice B. Los investigadores obtuvieron los datos que el sujeto que participaron como voluntarios en una evaluación de salud realizada en septiembre durante su primer año de estudio. Los 217 estudiantes que participaron en la evaluación de septiembre fueron invitados para un estudio de seguimiento en la primavera. De ellos, el 67 aceptaron la invitación para ser pesados. Ser pesados de nuevo durante las últimas 2 semanas de abril. Se trata de una muestra de respuestas voluntarias. Los investigadores reportaron que la muestra obtenida no fue aleatorio y podría haber un sesgo de autoselección. Los autores profundizaron que el potencial de sesgo al hacer una lista específica de fuentes potenciales de sesgo. Por ejemplo, es posible que solo aquellos estudiantes que se
sintieron suficientemente cómodos con su peso, aceptaran someterse a mediciones en ambas ocasiones. En la parte de la conclusión menciona, la tabla 1.1 incluye los pesos antes y después de 5 sujetos tomados del conjunto de datos 3 del apéndice B. El análisis de tales pesos llevó a las conclusiones reportadas en el artículo Change in the Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Years of College, a student of the Fishman 15 de Homer, Policastro, King and Lee, Showland of America College Herald, volumen 55, número 1. Al analizar los datos de la tabla 1, los investigadores concluyeron que los estudiantes aumentaron de peso durante el primer año de estudio universitario. Sin embargo, también comentaron que en el pequeño grupo no aleatorio estudiado el incremento de peso fue menor que 15 libras y que esa cantidad no era universal, concluyendo que la leyenda de Fishman sobre el aumento de peso es un mito. De igual manera expuse mi punto de vista. En el primer año de universidad cambian sus hábitos alimenticios y suben de peso, pero no las 15 libras que mencionan, y no todos suben, y la muestra solo fueron de 5 estudiantes de la población de 217 estudiantes. Solo 67 fueron medidos antes y después. Digamos que nuestra población fue de 67 y la muestra fue de 5. Sobre las implicaciones prácticas, en su análisis de los datos recolectados para el estudio de Fishman 16, los investigadores señalan algunas implicaciones prácticas de sus resultados. Ellos afirmaron, quizás sea más importante que los estudiantes reconozcan que los cambios aparentemente mínimos e incluso inofensivos en los hábitos alimenticios y de ejercicio podrían producir grandes cambios en el peso y en el contenido de grasa corporal durante un periodo largo. Los estudiantes que inician el primer año de la universidad deben reconocer que las rutinas de alimentación y de ejercicio radicalmente diferentes pueden tener consecuencias graves de salud. Aquí es una conclusión que yo como estudiante reconozco que los hábitos que ha habido cambios en los hábitos alimenticios, que el ejercicio, igual en el ejercicio, digamos, que también, ya que antes yo jugaba fútbol, hace poco tuve que dejarlo debido a la escuela y tareas. Claro que trae consecuencias, ya que considero que es muy importante la alimentación y hacer un poco de ejercicio. Aquí iniciamos con los ejercicios, con las respuestas de estas 8 preguntas, lo cual nos pide que pongamos A, si es posible, B, posible pero imposible, C, posible y probable. En base a que aquí se utiliza el sentido común para determinar si el contenido descrito es lo que me acabo de mencionar. Y empezamos con la primera. El Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Mi respuesta es posible pero muy improbable, ya que estuve investigando porque de verdad que nunca he visto este tipo de deporte, pero yo lo historial es como 50-60 máximo de puntos. No he visto que haya un marcador elevado. Puede ser posible, pero es muy improbable que suceda para mí. La segunda, multas por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Y mi respuesta es imposible, porque el límite de millas por hora es muy bajo a lo que mencionan que lo multaron, que era lo que iba. 3. Semáforos mientras conducías por la ciudad. Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Posible y probable porque me ha sucedido. Y me consta, pues lo puse así.
4. Día de Acción de Gracia el año próximo. ¿El Día de Acción de Gracia caerá el lunes? Respuesta es imposible porque siempre cae jueves, que son el último jueves de noviembre, el tercero o último jueves de noviembre, pero siempre cae jueves. 5. Suprema Corte. En la Suprema Corte todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Mi respuesta es imposible porque no puede ser que todo la estadística no es que crean, es imposible de que todos los magistrados cumplan tengan la misma fecha de cumpleaños. 6. Calculadora. Cuando los 25 estudiantes de estadística encienden su calculadora T84 Plus, ¿todas funcionan adecuadamente? Mi respuesta es posible y probable porque uno como estudiante más en esta materia verificamos antes de que nuestra calculadora esté en buen estado para la clase. 7. Dados de la suerte. Steven Wynn lanzó un par de dados y obtuvo un total de 14 puntos. Mi respuesta es imposible porque solamente los dados, lo máximo de puntos son 12 en un paso. 8. Máquina tragamonedas. Wayne Newton obtuvo el premio mayor en la máquina tragamonedas en 10 intentos consecutivos. Mi respuesta es posible pero muy improbable porque no necesariamente puede ser en la 10, puede ser en el tercer intento, segundo, primero, cuarto, pero no precisamente tiene que ser en los 10 intentos, pero puede suceder. ¿Sí? Seguimos en el punto 1.3, tipos de datos. En este tema les voy a mostrar un poco de información en base a lo que es parámetros estadístico, los datos cuantitativos, numéricos, datos categóricos, cualitativos, atributos, los datos discretos, datos continuos, nivel de medición, nominal, ordinal, intervalo y razón. ¿Sí? Iniciamos con el primero. Parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe alguna característica de una muestra. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o dimensiones. Los datos categóricos o cualitativos o de atributos consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número valor posible es 0, 1, 2, etc. Datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valor sin huecos, interrupciones o saltos. El nivel de medición en la parte nominal son las categorías. Los datos no pueden acomodarse en un esquema de orden. Nivel de medición ordinal, la categoría está ordenada pero no hay diferencias o estas carecen de significado. Nivel de medición de intervalo, la diferencia tiene un significado, pero hay un punto de partida cero natural y las razones no tienen significado. Nivel de medición de razón, hay un punto de partida cero y las razones tienen significado, que viene siendo casi lo contrario de intervalo. Aquí seguimos con otro ejercicio que es datos cuantitativos y categóricos. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Los datos cuantitativos son los que se pueden usar para contar o para medir. Por otra parte, los categóricos solo brindan descripciones de datos, por ejemplo, género, colores, nombres, etc. El siguiente ejercicio nos pide que determinar si el valor dado es un estadístico o un parámetro. En base a la definición que ya acabamos de leer, qué es lo que significa, vamos a contestar este ejercicio. 5. Es una muestra grande de hogares. El ingreso anual medio por hogar por los individuos graduados de bachillerato es de 19.256, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La respuesta es un valor estadístico, ya que está realizando una muestra. Y anteriormente leímos que el dato estadístico es característica de una muestra. Siguiente.
Determina si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Ejercicio 13. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar la calle. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en la intersección de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según datos de artículo Ford Exercise en Nueva York Futility Push Button de Michael Low, Nueva York Times. Son datos discretos ya que no representan fracciones, son datos enteros. Seguimos con el punto de 1.4 pensamiento crítico, página 23 a la 26. Aquí iniciamos con la definición. Una muestra de respuestas voluntarias o muestras autoseleccionadas es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. En el ejercicio 7 de perfil racial dice, un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupo minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Mi conclusión es que el estudio dio ese resultado, ya que la mayoría de personas puede que sean racistas, los multen por cualquier cosa y pongan ese pretexto que iban en exceso de velocidad, ya que un grupo minoritarios son aquel conjunto de personas que poseen una identidad propia y se diferencian del resto de la sociedad, ya sea por su raza, orientación sexual, religión, etnia o por una discapacidad. Y los caucásicos son de color es piel blanca. El ejercicio 10 es en base al árbol de Navidad. Dice lo siguiente. El proveedor del servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o un artificial. América Online recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencias por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. La pregunta es, ¿podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefiere un árbol real? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque los que en total recibieron fue 7.073 respuestas y el 66% prefiere un árbol de Navidad real. Por lo tanto, el 34% quiere un árbol de Navidad artificial. Así que no solo el 66% de las personas celebran la Navidad, solo están pidiendo el árbol real. ¿Sí? Seguimos con el punto 1.5, recolección de datos de muestrales, de la página 34 a la 37. Iniciamos con definición. Es un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algún tratamiento y luego procedemos a observar su efecto sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. En el estudio observacional vemos y medimos características específicas. Y lo mismo que aquí. Sí. El ejercicio 8 de prueba de la ecinasia dice, en un estudio sobre la eficacia de la ecinasia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró ecinasia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea
in Taking of Respiration Test Infection and Children, the Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. El respuesta a este experimento, ya que están recibiendo medicamentos. En el ejercicio 12, puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad en la policía de la ciudad de Port Casey, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Respuesta: es un muestreo sistemático. ¿Por qué muestreo sistemático? Porque el muestreo sistemático consiste en escoger un individuo inicial de forma aleatoria entre la población y a continuación seleccionar para la muestra a cada enésimo individuo disponible en el marco muestral. En el muestreo sistemático es un proceso muy simple y que solo requiere la elección de un individuo al azar. El resto del proceso es trivial y rápido. Los resultados que obtenemos son representativos de la población de forma similar al muestreo aleatorio, siempre y cuando no haya algún factor propio en la forma en la que los individuos están listados que hagan que se reproduzcan ciertas características poblacionales cada cierto número de individuos. La siguiente presentación en la hoja es los 5 pensamientos críticos, gráficas inadecuadas, de la página 73 a la 75. En el ejercicio 7, en la gráfica de ingresos, dice lo siguiente: la siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajo de tiempo completo desempeñado por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciben tales ingresos. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La pregunta es: ¿la gráfica hace una comparación imparcial de los datos? La respuesta es no. ¿Por qué? Al utilizar áreas, las gráficas crean la impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble de las mujeres, pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres es aproximadamente 43% más alto que de las mujeres. Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. Aquí está la gráfica y aquí está lo que es el ingreso de hombres y mujeres en ingreso anual. Seguimos. En el ejercicio 9, distancias de frenado. La siguiente gráfica muestra la distancia de frenado de diferentes automóviles medidas en las mismas condiciones. La siguiente gráfica muestra distancias de frenado de diferentes automóviles medidas en las mismas condiciones. Describa en qué aspecto esta gráfica podría ser engañosa. En qué cantidad la distancia de freno al Acura RL excede la distancia de freno del Volvo S80. Dibuje la gráfica de forma que describa los datos de manera más objetiva. Al iniciar la escala horizontal de 100 pies, la gráfica corta la proporción de la izquierda de las barras, lo cual distorsiona la percepción. La gráfica crea la impresión falsa de Acura tiene una distancia de freno de más de lo doble que la de Volvo S80, pero una comparación de la cifra real indica que la distancia de freno de Acura R es aproximadamente un 40% mayor que la del Volvo S80 y no 100% mayor. En la siguiente pestaña vamos a ver, aquí vemos lo que es la distribución de frecuencia, las definiciones importantes, de límite inferior, límite superior, frontera de clases, y definiciones importantes en base a la marca de clases y la anchura de clases. En la siguiente página, siguiente hoja, vemos lo que es el procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Aquí ya viene detallado paso por paso. En el paso 1, el número 1,
Dice, determine el número de clase que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. En la punto 2 se calcula la anchura de clase. Y la anchura se calcula en base valor más alto menos valor más bajo entre el número de clase. Comienza por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor de dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase y límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después suma la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. 5. Anote los límites inferiores de clase con una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue la marca para obtener la frecuencia total de cada clase. Y aquí están unos ejemplos sobre latidos de minutos de hombres y mujeres y la tabla de pulso, ¿okay? Con frecuencia. Y aquí pues viene a base el procedimiento, como lo mencionamos aquí arriba, aquí pues viene ya con los datos reales. En la selección se seleccionó 7 clases, se calcula el mayor de 124 con el menor de 60 entre 7, que da un resultado de 9,14, se redondea a 10. Elige el 60 como primer límite porque límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y número conveniente. Se suma la anchura de clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase. Continúe y sume la anchura de clase para obtener los límites inferiores de clases restantes de 80, 90, 100, 110 y 120. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical como muestra la imagen. Con esta lista podemos identificar con la facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. 6. Los puntos medios de la clase, los marcas de clase de la tabla 2.2 son 64.5, 74.5, 104.5, 94.5, 104.5, 104.5 y 124.5. Aquí vemos lo que es la distribución frecuencia relativa. Aquí vemos la fórmula, que es la frecuencia de clase más entre la suma total de frecuencia por 100 nos da el porcentaje de frecuencia relativa. Acá tenemos otro ejemplo con otros valores, aquí latidos por minutos de hombres y mujeres. Y acá viene otro ejemplo, igual con valores. Y abrimos el archivo de Nitab para ver cómo se estuvieron utilizando lo que es estos ejemplos. Aquí tenemos lo que es el pulso de mujer, pulso de hombres y radiación de dientes. Pulso de mujer. Aquí vemos los valores y aquí vienen siendo los 40 que se tomaron 40 datos, ¿no? Este es el radiación de dientes, ¿sí? Viene siendo lo que es la gráfica del programa, la sencilla. Aquí vemos lo que tenemos aquí, ponemos radiación de dientes. En etiqueta pues ponemos el nombre de la gráfica que queremos ponerle. En datos lo escribimos en barras, ponemos aceptar.
¿cuánto me da nuestros datos? No. Vamos a ver, creo que algo hice más, pero vamos a ver de nuevo. Aquí nos dan, aquí nos conté los 40 que son estos. Gráficas para este ejercicio. Iniciamos con el ejercicio con la gráfica de histograma de definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujada en un conjunto de otras sin espacio entre sí. La escala horizontal representa clase de valor de datos consecutivos, en tanto que la escala vertical representa frecuencia. La altura de las barras corresponde a los valores de frecuencia. Aquí nos da un ejemplo y nos pide realizar el histograma de edad, estatura, peso, pulso, masa corporal. Aquí vemos lo que es de edad, estatura, peso, pulso, masa, cintura, muslo, codo, muñeca y brazo. Vamos a ver vamos a abrir la gráfica que se realizó. Gráfica de programa de datos. Los valores que vienen en la presentación yo los capturé solamente en unidad, ya que si me va a hacer como que doble trabajo hacerlo en Excel y después pasarlo, ¿no? Aquí me da la factura, peso, serán sus 40. ¿Okay? Para hacer esta gráfica usamos lo que es histograma. Aquí usamos lo que es con campana de Gauss, y aquí pues pido lo de que es estatura. ¿Okay? Estatura, aquí le cambio el nombre de estatura. ¿Sí? Y le doy OK. Aquí pues me da lo que de la media es un estándar, ¿no? Y le podemos agregar los valores para las etiquetas para verificar que tengamos 40 que son 8, 10, 12, 14, 15, 20,
33, que es el 40. ¿Sí? Y así se fueron realizando todos, así estamos realizando todos y cada uno de ellos. Cada uno se hizo igual. ¿Sí? Y las gráficas se muestran son histogramas con campana de Gauss, como les comentaba. En los ejes de X, que vienen siendo estos, se indican las edades, peso, masa, muslo, codo, muñeca, etcétera, que vienen siendo aquí. Y en el pulso Y, las frecuencias. Cada barra está definida con límite inferior y superior. Nos da la media de desviación estándar y el tamaño de muestra. En la media es la suma de los 40 datos dividido sobre 40. La desviación estándar se calcula a partir de qué tan alejados de los datos y la media y el tamaño de la muestra. Esos son los ejercicios sobre la gráfica de histograma. Ahora vamos a ver la gráfica de estadística. El objetivo de esta gráfica estadística, el objetivo es definir una gráfica adecuada para representar el conjunto de datos que revele de manera clara alguna característica importante. La definición es polígono de frecuencia. Es un tipo de gráficas estadísticas que utiliza la marca de clases, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de marcas de clase. El polígono de frecuencia se constituye a partir de una distribución de frecuencia. Aquí vemos igual unos ejemplos, datos, latidos de minuto de hombre-mujer, la frecuencia. Vemos acá otros datos, igual. Y podemos sobre la hoja de Excel, aquí sí lo había capturado, pero ya después porque me di cuenta que era como que repetir la misma información. Y esta es la hoja de mitad, donde hice los ejercicios. Todos los ejercicios me apoyé con los videos que vienen en el material. ¿Sí? Existe lo que es la gráfica de polígono de frecuencia, de marca de clase, frecuencia y marca de clase, estas dos. Seleccionamos aquí, agarramos esta. Igual tenemos frecuencia y aquí marca de clase. Está ganado en etiqueta, o ponemos el nombre de la gráfica, frecuencia. Podemos cortar y podemos que nos da el mismo resultado. Aquí nos da el resultado de la marca de clase. Queremos ver los valores de la frecuencia, se lo agregamos y aquí están: 13, 10, 8, 4, 4 y 1. Así fue como se resolvió lo que es la gráfica de polígonos de frecuencia. Acá viene otra función que fue lo mismo que vamos a hacer, y acá ya tenemos otro ejercicio que se hizo más de lo que estaban pidiendo también de los ejemplos de ejercicios que hay aquí en la presentación. Igual pues por lo mismo que abrimos, vemos nuestra de clase. Esta es la relativa. ¿Sí? Gráfica. Valores. ¿Sí?
aquí pedimos que es la relativa, que viene siendo esta, con la marca de clase. Entonces quitamos esto, tenemos la relativa, no tengo, situación relativa, marca de clase, y ponemos aquí relativa, secuencia relativa. Igual tenemos los mismos datos, 99, 59, 25, 19. Ahora tenemos aquí lo que es el valor de los datos, lo que es de la frecuencia relativa, que es 0.33, 25, y así sucesivamente. Seguimos con lo que es la gráfica estadística de la gráfica de ojiva. Esta gráfica es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algunos valores específicos. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Aquí en un ejemplo, igual vienen los pasos como anteriormente lo miramos, cómo se puede sacar el valor, de la clase, el mayor o menor, entre el número de clases, sucesivamente. Acá tenemos, en base a los datos, latidos por minutos de hombre y mujer, sale el resultado que es la gráfica de ojiva de mujeres. Y esos son los datos del hombre, que nos pide lo mismo, que viene acá en el valor del hombre, ¿sí? Esta gráfica la podemos ver en este archivo de militar, bueno, en la siguiente hoja nueva de militar, donde realicé esta gráfica. Igual me orienté con los videos en la materia. ¿Sí? Aquí vienen las dos, hombre y mujer. Vemos que aquí es el de mujer, 59 hasta 129.5, 59.55, con 37.88. Esta gráfica la realicé de la siguiente manera. Puntos. Aquí a darla simple, aquí seleccioné lo que las frecuencias fronteras de clase, aquí es de las fronteras de clase, que es de las mujeres, etiqueta,
que para hacer esta gráfica me adapté a gráficas de barras, vamos a poner los datos todos en una tabla, le damos a OK, aquí ya lo tenemos preseleccionado. tiene mucha razón, disculpen, aquí me voy a hacer la de barra, flores, agarro esta y aquí unos datos, me voy y le pongo símbolos de lineal para que me lo vea cómo es, y aquí vemos, aquí le ponemos los datos, así es como se dice la gráfica adhesiva para hombres y mujeres. En la última gráfica, en la gráfica de puntos, los puntos son aquellos donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos representan valores iguales, se apilan. El ejemplo, estos son los ejemplos de aquí unos valores de igual de datos de hombres y mujeres. Aquí está la gráfica de puntos de mujer y la gráfica de puntos de hombre con estos datos. Vamos a abrir la gráfica de puntos. Un poquito. Una disculpa por cómo me trabo un poquito y todo, porque sí hay mucha información y apenas estoy familiarizando con el programa Limitar nuevamente, ya que tenía muchos años que no lo usaba. Aquí tenemos lo que es la gráfica de puntos de hombre y la gráfica de puntos de mujer. ¿Sí? Prácticamente esta gráfica, pues, esta pues lo hacemos aquí en puntos. Vamos a poner la primera de mujeres y en etiqueta de datos ponemos mujeres, damos OK, le damos a aceptar y nos va a dar los datos que tenemos capturados en esta columna, lo cual tiene que ser 40. Aquí los puntos podemos verificar 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40. ¿Sí? Y aquí también pues hicimos lo mismo lo de hombres. ¿Sí? El de hombres pues igual fue lo mismo. Aquí está el de mujeres, el mismo valor. Se dan cuenta, 32, 33, 34, 72, 72, 80, 80, efectivamente. Bueno, por mi parte sería todo en base a la tarea. Este fue todo lo que nos fue cedido por la unidad 1. Ahora les voy a mostrar lo que va a estar basado en mi proyecto que voy a hacer en este semestre, que estén basados en herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Mi proyecto va a ser reducir los días de material en el área de MRB y minimizar la cantidad de piezas. El número de control 1829 y mi nombre nuevamente es Luba Tapia Carmen Yesenia. Escogí este proyecto
debido a que en mi impresión de trabajo es uno de los problemas que tenemos muy fuertes en este momento, ya que en esta área se acostumbra a deponer el material en cuarentena, que viene siendo el material que retorna el cliente por cualquier material sospechoso, porque vemos que está en cuarentena y para no mezclarlos, si están en dudosos de si se puede pasar o no se puede pasar, lo dejan en el MRB y no hay un tiempo específico que decidan cuánto tiempo tiene que durar el material para darle seguimiento, si se va a scrap o se va a retrabajar. Por lo tanto, por eso escogí este proyecto. El planteamiento del problema es en el área de MRB del Departamento de Calidad. Está diseñada para el material en cuarentena y o retorno de cliente. Dicha área es muy común en todas las industrias maquiladoras, debido a que con este proceso controlan y detectan problemas de material. En el área MRB actualmente tienen muchos días del material, por lo cual representa costo de tenidos y piezas. Actualmente la acumulación del costo es de $85,927.40. El objetivo del proyecto es establecer un periodo de tiempo, días, para el material detenido en el área MRB y disminuir el costo acumulado. Ese es el tratamiento de problemas. Aquí tengo unos datos, tengo una tablita de qué es lo que es acumulación por mes, lo que es la cantidad por piezas y por costos y por cliente. En esta hoja de Excel podemos ver más a detalle la información. Se dan cuenta, aquí los días transcurridos son bastantes. Es un historial de muchos días transcurridos, muchos días que está el material en la área de MRB. Acá están los costos, costos por pieza. Acá vemos el acumulado, vemos el cliente, las cantidades de piezas y las cantidades de costo. De igual manera, en esta parte de mi mitad desarrollé lo que es la siguiente gráfica con los datos que acabo de mostrar de la tabla capturada que tenemos. ¿Okay? Aquí hice lo que es dos gráficas de diagrama de Pareto, lo cual una representa lo que es el costo total y el porcentaje y la acumulación, es cantidad de piezas y costo total, y la otra lo tengo por cantidad de piezas y por cliente. Aquí vemos que este cliente es el que tenemos más problemas, que tenemos más material de ese cliente en el área de MRB. Como lo comenté, hasta ahora tengo este avance de este proyecto. Seguiré trabajando en el transcurso del semestre para poderlo terminar con él. Muchas gracias y a todo de mi parte.